Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en el laboratorio clínico Humanizando con Amor. Y ojo, porque este es un trabajo fascinante a cargo de la psicóloga clínica experimental Rosy Vera. Quiero remarcar esto, el trabajo de Rosy como psicóloga clínica experimental nos da una perspectiva brutal. Su misión es desmontar por completo esta toxicidad que a veces nos cuelan con la típica psicología de bolsillo. Vamos, lo que hace es cambiar los parches por una evaluación neurobiológica y estructural súper profunda de nuestra psique. Así que nada de anestesia social ni pensamiento mágico. Hoy, literalmente, vamos a levantar el capo de nuestra propia mente para ver cómo funciona de verdad nuestro motor interno. ¿Listos? Pues arrancamos. Vale, para que nos ubiquemos un poco, este es nuestro itinerario de hoy. Vamos a ir paso a paso. Empezaremos metiéndonos en el cuarto de máquinas mental, luego veremos qué es eso del vuelo de la anomalía, pasaremos por la génesis del psiquismo, descubriremos la trampa de la Matrix y terminaremos con una herramienta súper práctica que llamamos el protocolo del loto. Vamos a ir viéndolo todo con calma. Empezamos pues con la primera parada, el cuarto de máquinas mental. Vamos a ver qué hay bajo ese capó. Fijaos bien en esto. Ha llegado el momento de dejarnos de historias, de no romantizar más nuestros bloqueos y de empezar a diseccionar la anatomía de lo que realmente nos mueve por dentro. La diferencia fundamental que nos plantea la psicología clínica experimental, es decir, el trabajo de Rosy Vera, está en separar dos fuerzas clave. Por un lado, nuestra verdadera intencionalidad, o sea, el deseo con mayúsculas, y por otro, nuestra simple capacidad de aguante, que es a lo que llamamos voluntad. Últimamente, esa psicología de bolsillo de la que hablábamos antes nos vende la moto de que basta con repetirnos frases motivacionales frente al espejo y tirar de muchísima fuerza de voluntad para lograr el éxito. Pero a ver, seamos realistas. De absolutamente nada sirve tener un motor potentísimo y una disciplina de hierro si el GPS que llevamos puesto está programado para simplemente evadir nuestro propio vacío existencial. Aquí no venimos a poner tiritas para sanar crónicamente, sino que estamos hablando de reestructurar la casa desde los cimientos. Y esto nos lleva directamente a nuestra siguiente parada, el vuelo de la anomalía y la metáfora del circo. A ver, para entender esto mejor, vamos a darle una vuelta de tuerca a una historia clásica que seguro que todos conocéis de sobra. Pero no la vamos a ver como un simple cuento o un dibujo animado, sino como una representación clínica súper profunda de ese miedo atroz que tenemos los humanos al rechazo y a mostrarnos vulnerables. Imaginad a ese pequeño elefante que nace en un entorno tremendamente rígido. De repente estornuda y ¡zas!, revela unas orejas absolutamente desproporcionadas. Clínicamente hablando, esto es una anomalía estructural. ¿Qué hace el sistema, o sea, la manada? Pues lo juzga y lo aísla casi al instante. Pero atención a la figura de la madre. Ella no ve ningún defecto. Su mirada le ofrece un amor incondicional absoluto, creando una matriz natural que le sirve de ancla. Esa mirada tranquila, en el fondo, le está diciendo que le da igual lo que opine el resto del mundo. Ella ve la perfección y un potencial brutal exactamente en el mismo sitio donde el sistema solo ve un error que hay que corregir o del que burlarse. Aquí podemos ver claramente el choque de dos fuerzas totalmente opuestas. Por una parte, tenemos la crueldad del circo, que nos aísla y representa esa presión sistémica brutal que vivimos hoy en día, la famosa Matrix. Fijaos que el circo coge la anomalía, la disfraza de payaso y la obliga a humillarse solo para que otros se rían, generando en el individuo un terror biológico tremendo a ser rechazado. Pero por otro lado está la fuerza estabilizadora de la madre. Ella nos da esa raíz que todos necesitamos. Y es precisamente ese amor incondicional temprano lo que permite que con el tiempo, cuando el individuo está acorralado en lo alto de una plataforma y parece que no tiene escapatoria, se dé cuenta de algo increíble. Aquello que el mundo entero etiquetaba como su mayor defecto era de hecho el motor de su libertad. Resulta que sus orejas no eran ninguna deformidad, eran alas. Pasemos entonces al tercer bloque, la génesis del psiquismo. Vamos a ver cómo se ensambla este motor del que venimos hablando. Claro, llegados a este punto nos asalta una pregunta bastante lógica. ¿Cómo narices se nos programa ese miedo al rechazo desde el principio? Pues el quid de la cuestión es que las emociones no nos caen del cielo ya empaquetadas y con nombre. Cuando somos bebés lo que sentimos es pura biología, reacciones instintivas como picos de cortisol o adrenalina. Es como una especie de gelatina cerebral que va tomando forma según cómo interactuamos con nuestro entorno. Por ejemplo, si un bebé llora y aparece una figura cuidadora muy ansiosa, el cerebro automatiza que el dolor es insoportable y que hay que taparlo rápido con parches externos, que luego de adultos esto se traduce en cosas como el consumismo puro y duro. Si la figura es hostil, el dolor se empieza a asociar al rechazo, a sentirnos que somos una carga. Pero si tenemos la suerte de contar con un apego seguro, aprendemos que el dolor es parte de la vida, que es intrínseco, que tiene nombre y, lo más importante, que se puede tolerar. Y así paso a paso es como se van instalando esas etiquetas o significantes que dejan programadas nuestras reacciones para cuando seamos adultos.
Vamos a trazar una línea de tiempo para ver cómo evoluciona toda esta programación. Cuando somos niños, digamos que llevamos un motor prestado, funcionamos totalmente en base al deseo de agradar a nuestros padres o a la gente que nos cuida. Luego llega la adolescencia, y ahí intentamos rebelarnos con todas nuestras fuerzas, pero muchas veces lo que hacemos es copiar otros moldes prefabricados. Es como acelerar un coche a fondo estando metidos en un barrizal. Gastamos muchísima energía, pero no avanzamos nada. Y luego viene lo más triste, la tercera etapa, el adulto abducido. Hablamos de esa persona que vive con un agotamiento crónico brutal, básicamente porque está tirando de una voluntad tremenda para arrastrar un peso muerto. Su propio deseo ha sido literalmente secuestrado por lo que la sociedad dice que debería querer. Nuestro gran objetivo en este trabajo clínico es llegar a la cuarta fase, convertirnos en el operario soberano, esa persona cuya voluntad fluye por fin en la misma dirección que su verdadero y auténtico deseo. Y aquí entramos de lleno en la cuarta parte de nuestro análisis, la trampa de la Matrix y los famosos 4 autos. Esto nos lleva de cabeza a entender esa trampa moderna en la que caemos tantísimos adultos abducidos. Veréis, la Matrix contemporánea es muy lista y tiene formas súper sofisticadas de manipular las herramientas que, en teoría, deberían ayudarnos a tener éxito. Es la trampa más cruel imaginable. La sociedad nos da las llaves de un cochazo espectacular, un motor V8 increíble, que serían esos 4 autos del éxito. Pero ay, amigo, nos vienen con el GPS ya trucado de fábrica. Bajo el dominio de esta Matrix, usamos nuestra autoestima para convertirnos en el mejor personaje posible en redes sociales, buscando desesperadamente aplausos, y usamos la autodisciplina para aguantar de forma masoquista un trabajo que nos vacía por dentro. En resumen, quemamos nuestra fuerza vital dando vueltas en círculos dentro de la misma carpa del circo. Pero atención, porque cuando logramos ser ese operario soberano del que hablábamos antes, esos mismos 4 autos se recalibran por completo. La autoestima empieza a nacer de conocernos de verdad a nosotros mismos, y la autodisciplina pasa a ser esa atracción potente que nos mantiene volando en la dirección que nosotros, y solo nosotros, hemos elegido. Llegados a este punto, habría que preguntarse ¿y por qué demonios dejamos que el sistema nos secuestre el GPS así como así? Bueno, si le echamos un vistazo a la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, encontramos la clave de todo esto. Sartre hacía una distinción súper interesante entre el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es básicamente un objeto, está completo, pero no tiene libertad ninguna, como una piedra, por ejemplo. En cambio, el ser para sí es la consciencia humana, que es un vacío puro. Y aquí está el gran secreto. Nos da un terror absoluto ese vacío porque en el fondo representa una libertad total y vertiginosa. Y claro, la Matrix detesta esa libertad humana. Nos presiona día tras día para que nos convirtamos en objetos totalmente predecibles, objetos de plástico. Para lograrlo, nos bombardea con identidades falsas para rellenar ese vacío que nos asusta, robándonos por el camino toda nuestra soberanía. Y así llegamos a nuestra última parada, el protocolo del loto. Vamos a ver cómo narices recuperamos nuestro GPS de una vez por todas. A ver, si hemos visto que el problema es totalmente estructural, la solución también tiene que serlo, lógicamente. Y aquí es donde la propuesta clínica de Ross y Vera nos da una herramienta brutal y súper aplicable para romper este ciclo y volver a mandar en nuestra propia cabeza. Lo llamamos el protocolo del loto. Fijaos que esa psicología más comercial, la de bolsillo, suele decirnos que para ser verdaderamente libres hay que huir de los problemas, irse a meditar a un retiro lejano, mandar el trabajo a paseo, escapar de todas nuestras obligaciones. Pero pensadlo bien, la sagrada flor del loto no nace en un estanque de aguas cristalinas, ¿qué va? Nace en el barro más denso y oscuro que os podáis imaginar. Así que la verdadera individuación no va de salir corriendo y abandonar nuestras responsabilidades. Consiste en coger todo ese lodo sistémico, el estrés del día a día, y utilizarlo precisamente como abono. Es aprender a jugar el juego de las formas y la sociedad, pero extrayendo los nutrientes exactos para hacer crecer nuestro propio tallo hacia arriba, sostenidos, esta vez sí, por un deseo que nos pertenece a nosotros al 100%. Ahora, cuidado con esto, porque es facilísimo caer en lo que podríamos llamar el síndrome del yo-yo, una trampa espiritual súper moderna. Esto pasa cuando la gente de repente se atreve a mirar su propio vacío interior, pero deciden quedarse a vivir ahí abajo, adorando su propio trauma, regodeándose, y entran en un bucle. Es que yo sufro mucho, yo lloro, sigo trabajando en mí. Básicamente se convierten en pacientes crónicos que no terminan de sanar en la vida. Sí, bajar a mirar el vacío es súper necesario para echar raíces, totalmente de acuerdo. Pero recordad que el loto no se queda a vivir debajo del barro para siempre. Su objetivo es romper la superficie del agua y florecer buscando la luz. La psicología positiva de verdad nos pide que usemos ese momento de autorreconocimiento no para quedarnos hurgando en la herida, sino para empezar a abrir nuestros pétalos, desatar nuestra creatividad y ponernos a construir cosas reales en el mundo. Entonces, ¿cómo bajamos todo esto a la tierra y lo aplicamos? La clínica nos propone estos 3 pasos súper concretos. Primero,
Toca hacerle una buena auditoría al GPS. Preguntaos, ¿esto que quiero hacer en la vida nace de un impulso creador auténtico o es solo porque el sistema me pide validación? Si es lo segundo, toca apagar el motor ya mismo porque vamos directos a estrellarnos. El segundo paso es abrazar nuestra anomalía. Eso que muchas veces consideramos nuestra gran debilidad o que la sociedad nos dice que es raro, casi siempre es el auténtico motor de nuestra libertad. Así que ya basta de cortarnos las alas para intentar caber en jaulas en miniatura. Y el tercer paso, hay que recalibrar de forma superconsciente en nuestra autoestima, nuestro autocontrol, la autodeterminación y la autodisciplina. Todo eso tiene que empezar a responder única y exclusivamente a nuestras coordenadas internas. Y bueno, todo esto nos deja con una reflexión final, de esas que no podemos esquivar. Tratar de cambiar pensamientos negativos por positivos sin habernos parado antes a reparar la estructura profunda de nuestra psique es literalmente como coger un trozo de cinta aislante negra y tapar la luz del aceite en el panel del coche para no verla. Tarde o temprano, el motor va a saltar por los aires. Nadie, absolutamente nadie, va a venir a regalarnos nuestra libertad. Nos toca a nosotros estructurarla desde los cimientos. Así que la gran pregunta que quiero dejaros hoy rebotando en la cabeza es esta. ¿Vamos a seguir haciéndonos los locos, ignorando nuestra neurobiología y huyendo de nuestro propio vacío? ¿O vamos a asumir por fin el increíble reto de convertirnos en los operarios soberanos de nuestra propia máquina? Ha sido un verdadero placer acompañaros en esta exploración tan profunda de la mente humana. Nos vemos en nuestro próximo análisis. Un abrazo enorme a todos.